Vamos a continuar con las clases de la semana pasada. Un paso rápido. Sucesiones de definición, sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas es lo que vamos a ver. Conceptos básicos. Sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Al tratar con sucesiones usamos letras con subíndices para representar los términos. Ejemplos: A1, A2, A3, AN. Donde A1 es el primer término, A2 segundo término, A3 tercer término y AN es enésimo término. La segunda forma de definir una sucesión es asignando un valor al primer término o primeros términos y especificando el enésimo término por una fórmula o ecuación que involucre uno o más de los términos que le preceden. Por ejemplo, habíamos visto los arbolitos, no tienen nada y van creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse árboles frondosos. O números, tenemos 32, 38, 44, 50, 56, ¿verdad? Y ¿cómo sacamos la diferencia? 38 menos 32, mayor menos menor, segundo menos primero. 6, 32 más 6, 38, 38 más 6, 44, 44 más 6, 50, 50 más 6, 56. Definimos la progresión o hicimos unos ejercicios de cómo hallar sucesiones con fórmulas en donde íbamos dándole valores a n, n1, n2, n3, n4, n5 y n6, en donde aquí reemplazábamos el 1, reemplazábamos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y teníamos nuestra sucesión de 6 términos. Luego vimos la otra sucesión, en donde me daban el primero, el segundo y una formulita. Y yo tenía que ir sacando el tercero, el cuarto y el quinto término, porque eran los 5 primeros términos. Y esta la llamábamos Fibonacci porque era especial y creada por ese italiano. Vimos lo que era una sucesión aritmética, una sucesión progresión aritmética por diferencia. Es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior, aumentamos un mismo número que puede ser positivo o negativo. ¿A qué llamamos diferencia? Como les dije, ustedes tienen una sucesión, para poder saber cuál es la diferencia, restamos el segundo menos el primero o el mayor menos el menor. Entonces, donde AN es el último término, esta es la formulita para hallar el último término, primer término, número de términos y diferencia. Primer término, número de términos y diferencia. Habíamos visto un ejemplo con unos letreritos. Tengo del 10 al 70, primer término 10, último término 70, diferencia 20 menos 10, 10. Porque si sumo 10 más 10, 20, 20 más 10, 30, 30 más 10, 40, 40 más 10, 50, 50 más 10, 60, 60 más 10, 70, obtengo cada uno de los términos de mi sucesión. Aquí en la página 116 del libro, ustedes van a encontrar lo mismo, lo leen y van reforzando lo aprendido. ¿Sí? Hay que recordar bien esa formulita. Vimos un ejemplo de sucesiones en donde me pedían el número de términos primero, diferencia y el último. Primer término 1, número de términos 7, diferencia 3 menos 1, 2 y el último término 13. Primer término menos 100, número de términos 3, la diferencia segundo menos el primero era menos 100 y el último menos 300. 5 términos la sucesión, primer término menos 1 medio, la diferencia 0 menos 1 medio y el último término 3 medios. Aquí el ejemplo inicial, ¿verdad? 5 términos, el primero 32, la diferencia 6 y el último término 56. De nuevo, a n, primero,
número de términos y diferencia o razón. Siempre hay que recordar eso. Entonces veamos unos ejemplos, unos ejercicios para entender mejor la progresión. Me dice, la sucesión está definida así. Rn 1, 2 elevado a la 1 sobre n. Rn igual 2, 1 sobre n. Donde n pertenece a los enteros positivos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera. Esa es una sucesión infinita. El rango de esa sucesión es el conjunto de raíces enésimas de 2. Esto es 2 a la 1 sobre n, donde n pertenece. Me pide calcular los 4 términos y el término 100 de la sucesión. Y usamos una calculadora para obtener los valores aproximados. Entonces, n igual 1. Para n igual 1, tengo R1, 1 sobre 1, 1, 2 a la 1 es 2. Para n igual 2, 2, 1 sobre 2 es raíz de 2. Y raíz de 2 a qué es igual. En la calculadora ustedes calculan y ponen cuánto es raíz de 2. Luego ponen cuánto es raíz cúbica de 2, porque n igual 3, R3, 2 a la 1 tercio es raíz cúbica de 2, y N4 es R4, 2 raíz cuarta de 2. Si tengo 100, R100, y voy a tener 2, 1 sobre 100 elevado al 1 sobre 100, raíz de 1 sobre 100. Utilizan su calculadora y ponen los valores. O si no, yo antes de subirle las diapositivas, pues le pongo los resultados aquí. Raíz de 2 creo que es 1,41. Raíz cúbica de 2, ese sí no me acuerdo. Y lo otro lo sacamos con la calculadora porque aquí dice usa la calculadora. 4 primeros términos, 1, 2, 3, 4 y el término 100. Me dice, en cada ítem se dan los 3 primeros términos de una progresión aritmética. Halla el término general de dicha progresión y calcula el término AM que se indica. Primer ejercicio, tengo 1, 5, 9 y me piden a 10. ¿Cuál es el primer término ahí? 1. ¿Cuál es el número de términos? 10. Es lo que me están pidiendo porque este es el último término. ¿Cuál sería la diferencia o razón? AN más 1 menos AN, que sería el segundo menos el primero, 4. Utilizo la formulita que les dije que hay que acordarse. Entonces tenemos A10, que es lo que me está pidiendo. A10 es igual al primer término, que es 1. Como son 10 términos, menos 1 por la diferencia, que es 4. 10 menos 1, 9. 9 por 4, 36. 36 más 1, 37. Entonces el término 10 es 37. Si ven, es sencillo. Lo único que tienen que hacer es aprenderse la formulita, tener la calculadora a la mano o utilizar el GeoGebra, ¿verdad? Que yo se los he dado para que ustedes lo utilicen y pues puedan resolver eso que está ahí. Otro ejercicio del mismo segundo, ¿verdad? El literal B, me dicen menos 20, menos 15, menos 10 y me piden A a la 15. Entonces, lo primero que hago es primer término, número de términos es 15. La diferencia o razón es AN más 1 menos AN, que sería el segundo menos el primero, el segundo menos el primero, que sería menos 15, menos menos 20, menos por menos más, menos 15 más 20, 5. La formulita, primer término, número de términos y diferencia simétrica. A 15, que es el número de términos, el primer término, que es menos 20, número de término 15, la diferencia, que es 5. Entonces, 15 menos 1, 14. 14 por 5 es 70. Aquí está, 70. Menos 20 más 70 es 50. Listo, ¿sí ven? Es sencillo, los ejercicios son muy fáciles. Otro, me dicen, primero, esta sucesión
me piden el término 8. Entonces, ¿qué es lo primero que siempre tengo que sacar? El primer término. Primer término, el número de términos. Aquí me equivoqué, perdónenme, déjenme corregir eso. Aquí no es 5. ¿Dónde está? Acá. Aquí no es 5, aquí es 8. Listo. Diferencia 2 menos 1, raíz de 20. Aquí es 8. 8 menos 1, 7. 7 raíz de 20. Aquí 7 raíz de 20. Entonces me queda 1 menos 1 más 7. Esto es 6 raíz de 20. Listo. ¿Sí? Bien, ahí sí. Regresamos. Listo. Ahí sí. Ese ya estaba. Estamos resolviendo este. Corregimos porque son 8 términos. Tengo diferencia que es AN más 1 menos AN, que sería el segundo menos el primero. El segundo es 1 menos 1 menos raíz de 2. Se van los unos y me queda raíz de 2. Aquí tengo que corregir otra vez. Esto es raíz de 2. Listo. 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 Bien. Sí. Ya he corregido esos pequeños errores. Ahí tenemos raíz de 2. Entonces aplicamos 1 menos raíz de 2, que es el primer término, más número de términos 8 menos 1 por la diferencia que es raíz de 2. Tengo 1 menos raíz de 2 más 8 menos 1, 7 raíz de 2 y me queda 1 menos 1 más 7 es más 6 raíz de 2. Y ahí está resuelto el ejercicio, ¿verdad? Las progresiones aritméticas son muy sencillas. En el tema 3 me dice lo mismo de arriba y les doy 2 ejercicios. ¿Sí? Ustedes los hacen en su casa para que refuercen estos 2 ejercicios de acá. Aquí tienen la progresión, primer término, la diferencia entre los dos, les pide el término a 20, ¿cuántos términos son? 20. Aquí les dan el primer término menos 10, la diferencia entre los dos,
y les piden el término 10, ¿verdad? Lo único que hacen es aplicar las reglas. Así como yo puedo sacar términos de una progresión cuando me la dan, yo puedo sumar eso, ¿sí? Yo puedo sumar, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, yo puedo sumar 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, así. Pero a veces las progresiones no son tan sencillas. Entonces, tenemos que aplicar una formulita también sencilla o dos formulitas para resolverlos. Me dan Sn, que es la sumatoria, donde tengo a 0, a 1, a n-2, a n-1. Donde n igual a 1, 2. Si a sub 0 vale 0, entonces voy a tener esta una fórmula. O, si es que an es esto que está aquí, o esta otra fórmula. Entonces, n sobre 2, el último término más el primero. Número de términos sobre 2, último término más el primero. Si el último término es esto, entonces tengo número de términos sobre 2, primer término más número de término menos 1 por la diferencia más el primer término. Cualquiera de las dos fórmulas son válidas. Y de nuevo les escribo, donde an es el último término, Sn ahora es la suma de los n términos de la sucesión, a1 es el primer término, n es el número de términos, y d es la razón o diferencia en sí b. Siempre escribo la formulita para no equivocarme. Por ejemplo aquí, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si me pongo a sumar 10 más 20, 30, más 30, 60, más 40, 100, más 50, 150, más 60, 210, 210 más 70, 280. Pero puedo equivocarme si es que no utilizo una calculadora. Utilizo la formulita, esta que está aquí, puedo utilizar cualquiera de las dos, utilizo esta formulita, n sobre 2, último término más el primero, en donde tengo número de términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, último término, 70, primer término, 10, y digo, 70 más 10, 80. 7 dividido para 2 a 3,5. 3,5 por 80, 280. Y sale mucho más rápido y me evito estar sumando con los dedos o en la calculadora. ¿Sí? Entonces, esto de progresiones es bien simple. Lo único que tienen que poner es atención a las formulitas, los datos que le da el problema y listo. Recuerda esas dos formulitas. Entonces, me dice, hallar la suma de los 10 primeros términos de la sucesión aritmética siguiente. 20, 17, 14. ¿Sí ven? Los 10 primeros términos, aquí solo hay 3. Quiero 10. Ponerse a sumar eso me demoro un siglo. Entonces, primero hacemos lo siguiente. Primer término, 20. La diferencia, me dice 10. Número de términos 10. La diferencia sería el segundo menos el primero, menos 3. Con esto, yo puedo sacar la sumatoria. Ya no apliqué la formulita corta. ¿Sí ven? Esta cortita, cuando me dan el primero, cuando me dan el último, me dan todos los términos facilito. Pero cuando no me dan un dato, entonces tengo que utilizar la más larga. Utilizo la más larga y digo, ok, son 10 términos, aquí está, 10 términos, aquí dice la suma de los 10 primeros términos. 10 términos. El primer término vale 20. El número de términos es 10. La diferencia ya sabemos que es menos 3, ¿verdad? Y el primer término le sumo de nuevo 20. Entonces, tengo 10 menos 1, 9. 9 por menos 3 es menos 27. 10 dividido para 2, 5. Entonces tengo 5, 20, menos 27, más 20. Entonces tengo, copio acá abajo, tengo 20 menos 27 menos 7, menos 7 más 20 es 13. 13 por 5 es
65. Y ya tengo la suma. ¿Sí? ¿Sí ven? Sencillo, con la formulita, aplicando bien los datos, sale la respuesta. Acá me pide, calcule el décimo término y la suma de los 10 primeros términos de la sucesión aritmética. Me pide primero el décimo término. Luego de calcular el décimo término, me pide la suma de los 10 primeros términos. Y me dice que la sucesión aritmética tiene el primer término 4 más raíz de 3 y el segundo término es 3. Entonces, veamos qué puedo hacer con ese ejercicio. Tengo el primer término 4 más raíz de 3. El segundo término es 3. Puedo sacar la diferencia, ¿sí ven? Porque tengo el primero y el segundo. Entonces, allá me piden el décimo término. Entonces, n igual 10. Igual acá me piden la suma de los 10 primeros términos. Me piden el décimo término. Calculo la diferencia. Y aplico la primera formulita. A 10, que es lo que me piden, primero tengo el primer término, que es 4 más raíz de 3, número de términos, por D. La diferencia, entonces, va a ser segundo menos primero. 3 menos 4 más raíz de 3. Miren que este signo menos delante de un paréntesis cambia todos los signos. 3 menos 4 menos 1. Y aquí menos por más menos, menos raíz de 3. Y ya está. Aquí tenemos la diferencia. Entonces ya puedo utilizar mi formulita porque me faltaba este dato. Entonces escribo 4 más raíz de 3 más 10 menos 1 por la diferencia que es menos 1 menos raíz de 3. Aquí tengo que escribir con cuidado. 4 más raíz de 3. Tengo 10 menos 1, 9. Si multiplico por lo de acá, me va a quedar menos 9 raíz de 3. Entonces aquí tengo 4 menos 9 menos 5. Y tengo más raíz de 3 menos 9 raíz de 3 es menos 8 raíz de 3. ¿Sí? Simplifico términos semejantes. Esto es simplificar términos semejantes. 4 menos 9 menos 5 y más raíz de 3 menos 9 raíz de 3 menos 8 raíz de 3. Ya tengo lo primero que me piden, el décimo término. Ahora me piden la suma de los 10 primeros términos. Veamos. Aquí está la formulita. Ahora aplico la fórmula fácil. ¿Sí ven? Puedo aplicar la más larga o puedo aplicar la más sencilla. ¿Por qué aplico la más sencilla? Porque tengo el número de términos, tengo el último término que es 10 y tengo el primero. Entonces, digo, 10 sobre 2 sería el último término que es menos 5, menos 8 raíz de 3, más el primero que es 4 más raíz de 3. Entonces, aquí me queda menos, aquí queda 10 dividido para 2, 5. Términos semejantes, menos 5 más 4, menos 1. Menos 8 más 1, menos 7. Entonces tengo menos 5, porque aquí es una multiplicación, menos 5 menos 35 raíz de 3. Y aquí vamos a hacerlo más bonito. Vamos a ponerle aquí abajo. Vamos a ponerle que me piden el 10. Entonces, yo elimino eso, ¿verdad? Porque es la suma de los 10 primeros términos. Dice, la suma de los 10 primeros términos es menos 5 menos 35 raíz de 3. Esta es la fórmula, por eso queda igual.
Esta es la fórmula, por eso queda igual. Pero acá, el décimo término, ya sé que es menos 5, menos 8 raíz de 3. Acá también vamos a cambiarle. Vamos a ponerle 10 también. Entonces, listo. ¿Sí? Aquí es 10. Y aquí es 10. Ya está. Que se vea más bonito. Bien. Ok, regresamos entonces. Y tenemos, ya están resueltos los dos ejercicios, ¿no? Bien. Entonces, dice, el primer término de una progresión aritmética es 4 y el último 34. El primero es 4, miren, aquí les dan el primero 4 y el último 34. Sabiendo que la suma de sus términos es 247, hallar el número de términos y la razón. La razón o la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué les dan? El primero, el último, es el primero 4, el último 34. Esto les están pidiendo, les dan esta suma. Ustedes tienen que aquí aplicar una ecuacióncita, ¿verdad? Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Este está multiplicando, lo multiplican por cada uno de ellos y resuelven. Entonces, ese se los dejo para que ustedes practiquen en su casa. ¿Sí? Este lo practican en su casa. Actividad de aprendizaje. Eso es progresión aritmética. Luego de la progresión aritmética viene una progresión geométrica. La progresión geométrica es muy similar a la aritmética. ¿Cuál es la diferencia? Que en la aritmética yo tengo que restar el segundo menos el primero. En la geométrica yo tengo que dividir el segundo para el primero. Entonces, una sucesión o progresión geométrica o por cociente es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior, multiplicamos un mismo número que puede ser positivo o negativo. Hay que le llamamos razón. Ahora es razón, ya no es diferencia. Aquí le podemos poner cociente también. Donde AN es el último término, siempre va a ser el último término. Pero aquí la fórmula cambia. ¿Sí ves? AN es igual al primero por la razón elevado a la n menos 1. Donde A1 es el primer término de la sucesión, N es el número de términos, R razón o cociente, que es el segundo dividido para el primero, o el mayor menos el menor. Esto deben de recordarse, ¿verdad? Y podemos poner un ejemplo sencillito ahí, que diga,
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Primer término es 2. Segundo término es 4. Entonces la razón es el segundo dividido por el primero, razón es 2. Si la razón es 2, entonces yo tengo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128 y 128 por 2, 256. Si ven, es diferente a la aritmética. En la aritmética yo sumaba. Ahora tengo que multiplicar. Por eso dice, multiplicamos un mismo número que puede ser positivo o negativo, al que le llamamos razón. Vamos a hacerlo más bonito. A mí me gusta siempre que las cosas queden bien. Un poco más abajo. Lo ponemos un poco más abajo. Aquí. Este es igual. Vamos a insertar. Tenemos una fracción. Y ponemos aquí el segundo sobre el primero. ¿Ya? Listo. Entonces, en este ejercicio, ¿verdad? Aquí tengo el primer término y aquí tengo el segundo término. Estos que están aquí, déjenme bajarlos un poquito más. Y este que está acá, bajarlo un poquito más. Este. Vamos a poner y este. Poner esto. Esto. Vamos a ponerle algo más, que se vea más bonito. Le ponemos uno. Y le ponemos ese pestaña. Tenemos color negro. Tenemos 75. Listo. Ahí ya se. Le ponemos una flechita
Déjenme ver. Ya está. Cerramos y guardamos. ¿Ya? Entonces ahí se ve más bonito. Por favor, los que están aquí en clases, en el WhatsApp, perdón, en el chat, anoten su nombre para tenerlos registrados. Entonces ahí tenemos la fórmula, primer término, número de términos, razón o cociente. Tenemos este ejemplito, primer término 2, ¿cuál será la razón? El segundo dividido por el primero, si este es el primero, este es el segundo dividido por el primero, 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128, 128 por 2, 256, 256 por 2, lo que tenga que salir. ¿Sí? Como son las 9:19, nos vamos a quedar ahí. La próxima semana ya saben que ustedes entran a clases. Ahí nos vamos a ver en persona y nos vamos a conocer. Yo les paso la grabación del video más tardecito por YouTube y las diapositivas hasta aquí. Jóvenes, les deseo que pasen un bonito día, que pasen una buena semana. Cuídense, no se olviden del debercito para el día miércoles. Vean que ya se termina estas 10 semanas, la próxima semana se termina. Y pues ahí tengo que enviarles un par de debercitos más para completar las notas. Jóvenes, cuídense, pasen bien.